Hola, soy Jonathan Goldberg y comienzo este video con el objetivo de realizar un resumen de la terminología para la observación y descripción de segmentos corporales. Asimismo, mi compañero Carlos Oyarzo realizará una exposición de osteología. Además, mi compañera Valentina Mendoza nos hablará de la miología. Para comenzar a describir estos términos de segmentos corporales, hablaré sobre la posición anatómica, la cual la describiré a continuación. Es necesario que nos encontremos de pie, ¿verdad?, con el cuerpo erguido y la visión hacia el horizonte, los brazos levemente separados del cuerpo, con las palmas hacia adelante, abiertas, y los talones juntos y los pies levemente abiertos en 45 grados. Además, comenzaría a referirme a los planos anatómicos, los cuales son tres. En primer lugar, encontramos el plano frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, en donde encontramos el movimiento de la abducción, el cual es separar las extremidades del eje central, ¿verdad?, y la abducción, la cual consiste en el regreso de estas. Eso lo encontramos en el eje antero-posterior. Además encontramos el plano sagital, que divide el cuerpo en izquierda y derecha, en donde encontramos el movimiento de la flexión y extensión. Y esto lo encontramos en el eje latero-lateral. Y para finalizar los planos, encontramos el plano horizontal, el cual divide el cuerpo en superior e inferior, divide el cuerpo por la mitad. Y encontramos el movimiento de rotación interna y rotación externa. Para ejemplificar la rotación interna, podemos hacer un movimiento del día a día como mirar hacia el lado. Y la rotación externa es el movimiento de la cadera hacia afuera. Esto lo encontramos en el eje cefalopodálico. Además encontramos el movimiento de la circunducción, que es por ejemplo el movimiento del hombro, que lo encontramos en los tres planos mencionados anteriormente. Y además en los tres ejes también mencionados anteriormente: antero-posterior, latero-lateral, cefalopodálico. Para concluir, tenemos los términos de orientación, los cuales nos sirven obviamente para guiarnos y para tener una orientación de nuestro cuerpo. Tenemos por ejemplo una orientación craneal a caudal, que nos encontramos desde el cráneo, ¿verdad?, hacia los pies. Una orientación distal a proximal, los cuales desde el brazo hacia superior. Además encontramos la medial a lateral. La medial es obviamente la mitad del cuerpo, ¿verdad?, hacia lateral o hacia los lados. Y por último encontramos la ventral a dorsal, que es desde el vientre, ¿verdad?, hacia nuestra espalda. Mi nombre es Carlos Javier Oyarzo y yo les voy a hablar sobre la osteología. ¿Qué es la osteología? Bueno, es la rama de la anatomía que se encarga de estudiar el sistema óseo y sus huesos, el sistema óseo en general, perdón, y sus huesos que lo conforman. ¿Qué son los huesos? Bueno, es un órgano de color blanco, duro, resistente, y en conjunto forman el esqueleto. Tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo que cumplen diferentes funciones, tales como protección, como nuestras costillas en esta parte, palanca, formación de tejido hematopoyético, almacenamiento de sales, fósforos, calcio. La composición del hueso es 28% orgánica, 7% de agua y 65% inorgánica. Bueno, la estructura del hueso se conforma por el tejido compacto, que es una capa sólida, densa y rígida que forma la parte externa del hueso. También nos encontramos con el tejido esponjoso, que es un trabécula. Está formado por láminas óseas que se entrecruzan formando redes complejas. Pues está la médula o cavidad medular, que es un espacio cilíndrico en la parte central del hueso. Esta puede ser roja, que participa en el proceso de formación de sangre, o amarilla, que son principalmente adipocitos. Y después nos encontramos con el perósteo, membrana fibroelástica que rodea la superficie externa de los huesos. Podemos clasificar nuestros huesos como huesos anchos, huesos largos, huesos cortos y huesos irregulares. Los huesos largos son aquellos donde obviamente la longitud predomina, tales como la clavícula, el fémur, el peroné. Los huesos cortos, debido a su forma y a su función, los podemos encontrar en la rodilla, cara, mano o pie, como son el carpo y el tarso. Los huesos planos son aquellos donde predomina la longitud y la anchura sobre el grosor, como en el cráneo. Y los huesos irregulares, que tienen una morfología compleja, son irregulares, como nuestras vértebras. Bueno, nuestros huesos se distribuyen en largos, que son nuestros miembros, extremidades, planos vinculados con cavidades como la craneana, la torácica, la pelviana, cortos como el carpo, como el tarso, irregulares como nuestra columna vertebral y huesos en la cara. Acá a esto se le agregan dos definiciones para el esqueleto, que son el esqueleto axial,
que son los huesos situados en la línea media o eje, y su función principal es la protección de nuestros órganos internos, que son nuestros órganos vitales. Y el segundo, que es el apendicular, que su función principal es el movimiento a través de nuestras extremidades. Mi nombre es Valentina Mendoza y les voy a hablar sobre la miología. Esta es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de los músculos. El músculo es un órgano que tiene la capacidad de contraerse. Esto quiere decir que va a disminuir su longitud ante la presencia de un estímulo. Está compuesto por agua, proteínas y minerales. Existen más de 600 en el cuerpo y corresponden aproximadamente al 40 al 43% del peso corporal. Las funciones de los músculos son las siguientes. Primero, van a generar fuerza y movimiento, que sería la función musculoesquelética junto a los huesos. Luego tenemos la acción de estos sobre los órganos. Aquí tenemos la actividad esfinteriana, peristáltica, la bronco y vasoconstricción. Y tercero, genera calor para mantener la temperatura. Los músculos podemos clasificarlos en dos categorías. Primero, según la morfología, tenemos los músculos estriados y lisos. Segundo, los podemos clasificar según su función, que da lugar al músculo liso involuntario correspondiente a las vísceras, el estriado voluntario, que sería el músculo esquelético, y el estriado involuntario, que hace referencia al músculo cardíaco. El músculo esquelético tiene las propiedades de ser excitable, significa que recibe impulsos del sistema nervioso para generar el movimiento, se puede contraer, es extendible y elástico, o sea que si se extiende puede volver a su forma inicial. En los componentes macroscópicos del músculo esquelético podemos encontrar la fascia superficial y profunda, aponeurosis, tendones, vasos sanguíneos y nervios, los que se pueden observar a simple vista. En los componentes mesosópicos encontramos el epimicio, perimicio, endomicio, capilares y fibras nerviosas, los que van a envolver a las fibras musculares. Y por último, en los componentes microscópicos tenemos los que en primera instancia van a participar en la contracción muscular, como por ejemplo el sarcolema, retículo sarcoplasmático, túbulos T, miofibrillas, etc. De acuerdo con la forma de los músculos podemos clasificarlos en fusiformes, donde predomina la longitud como el bíceps o el tríceps, en anchos, que se pueden clasificar como cónicos, cilíndricos o piramidales, que la gran mayoría se van a encontrar en la zona posterior. Aquí también se encuentran los peniformes, bipeniformes y multipeniformes, como el recto femoral o el deltoides. También tenemos los cortos, como el pronador cuadrado, orbiculares como el de los ojos y esfínteres como el esfínter anal. Ahora también los podemos clasificar por grupos musculares y la acción o la función que van a desempeñar en el movimiento. Agonista es el músculo principal que realiza el movimiento. El antagonista es el músculo que se opone al movimiento del agonista, que va a realizar la acción contraria. Los sinergistas acompañan el movimiento del agonista, colaborando con este para que exista un movimiento controlado, y los estabilizadores son los que van a ayudar con la estabilidad del movimiento para controlar la postura. Y bueno, con esto concluimos las generalidades de la anatomía, esperando que pueda ser de gran utilidad para el público y a nosotros para formarnos mejor profesionalmente.